Visión, señal que transforma. ¿Quieres el poder de tu vida cambiar? Hoy a la puerta está tocando. Jesús te ama y por ti murió en la cruz. Es pan de vida en la verdad. Príncipe de paz. Es el camino y te dará poder para cambiar. Visión TV, señal que transforma. Levantando altares. Seguramente que al estar leyendo de Abraham, de Isaac y de Jacob, hemos visto que estas personas levantaron altares a Dios. Levantar altares significa una consagración. Levantar altares significa finalmente dedicación. Levantar altares hace fijar la atención para poder mantenerse en el camino correcto. Los altares son importantes en nuestra vida, en la vida cristiana. El avance de niveles nos dará la respuesta en el establecimiento del reino de Dios. Y ya hice una referencia corta a niveles y dimensión. Voy a concluir con dimensión esta mañana, pero normalmente para ir a una dimensión tenemos que avanzar los niveles. Así que entonces Dios trabaja a través de esos niveles para el establecimiento del reino de Dios. Igualmente que Dios trabaja a través de generaciones. Algunas veces las generaciones van marcando los niveles que las personas y las familias y los pueblos van avanzando en el establecimiento del reino de Dios. Así de que no lo olviden. Dios no ve las cosas como nosotros las vemos. Y nosotros tenemos que aprender a ver las cosas como Dios las ve. ¿Cómo se presenta Dios? ¿Cómo se presenta Dios? Escuche cómo se presenta Dios. Así se presenta Él. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así es como Dios se presenta. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y soy el Dios de Jacob. Esto significa, soy el Dios que va trabajando a través del tiempo, que va estableciendo niveles en la vida de las familias y finalmente los introduzco a una nueva dimensión. Algún día se los he dicho ya, se necesitan 3 generaciones para el establecimiento del reino de Dios.
La primera generación es la generación que siembra. ¿Cuántos son primeros en su casa en conversión? No en saber la Biblia, no en haber ido a una iglesia, en conversión verdaderamente. Y que abrieron la puerta para su casa. A ustedes les toca la siembra. Digan, somos los sembradores. Tome responsabilidad, porque usted le toca la siembra. ¿De acuerdo? Entonces Dios le ha dado una boca para que derrame la semilla. Normalmente esa primera generación tenemos una autoridad de Dios para sembrar semilla. Semilla que va a traer como consecuencia que nuestra generación llegue al camino del Señor. Pero entonces, a ver otra vez, manos levantadas de los primeros, los que fueron primeros, solamente primeros en su casa en convertirse. Ustedes son como Abraham. Estamos privilegiados, ¿no es cierto? Estamos privilegiados porque nos toca la siembra. La segunda generación es la generación del desarrollo. La segunda generación, no va a ser extraño que los que son segundos, y esto puede ser segundos en la casa que se convierten, o más bien puede ser también los hijos de los que se convirtieron primero. ¿Me escucharon? Es como el Isaac de la casa. A ese le toca el desarrollo. No va a ser extraño que en esa generación el Señor ponga un ministerio de maestro. Tiene hambre por la palabra, tiene profundidad en la palabra, tiene estudio de la palabra. Y este es un poco más doctrinal, este es un poco más interesado en saber exactamente cómo es que funciona la doctrina cristiana, y es guardián de que la doctrina cristiana se mantenga firme. Le gusta hablar de la gracia, le gusta hablar de la justicia de Dios, le gusta hablar de la adopción, le gusta hablar de la fe, le gusta hablar de la escatología, de la segunda venida de Cristo, y empieza a jalar y empieza a descubrir cómo es que el plan de Dios para los tiempos se va dando, y entonces llama a que haya un establecimiento firme de conceptos claros en cuanto al Dios de los cielos. Tercera generación, esta es la de la cosecha. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, y soy el Dios del que va a recoger la cosecha, el Dios de Jacob. Ahí en esa tercera generación es cuando viene el crecimiento, es cuando viene el desarrollo, es cuando se completa el plan de Dios y los lleva a otra dimensión. Yo entiendo cómo tiene más reto la segunda y tercera generación, porque ellos confirman el establecimiento del reino de Dios. Ellos confirman el establecimiento del reino de Dios. Muy bien. Vamos a leer la escritura. Génesis capítulo 12, versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai o Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Si lo notan, estamos leyendo Génesis capítulo 12, exactamente el mismo capítulo, 8 versículos atrás. Dios está hablando a Abraham y sacando a Abraham de su tierra y de su parentela, y Abraham está obedeciendo la voz del Señor de ir, y él sale y finalmente llega a este lugar que el Señor tiene preparado. Por supuesto que el escritor Moisés lo está viendo hacia atrás, no es hacia adelante,
Es Moisés el que está escribiendo. Han pasado siglos de ese evento y Moisés, por revelación del Espíritu Santo, está escribiendo. Por eso él le puede poner Betel y le puede poner Jai a la ciudad, para ubicar en su momento de cuando está escribiendo. Pero cuando Abraham llegó ahí, no existía ni Betel ni tampoco existía Jai, sino que Moisés llega y se establece proféticamente en un lugar. Ahora van a entender muchas cosas de los que tienen la responsabilidad de ser los primeros de una generación, los que tienen la responsabilidad de la siembra. Estos que tienen la responsabilidad de la siembra son los que van estableciendo. En realidad hay una responsabilidad grande en la segunda y tercera generación, pero la primera generación es la que determina el futuro de todos. Por eso usted, que es el primero en su casa, debe buscar mantenerse firme en el camino de Dios. Debe de ser celoso, digan todos celoso, celoso. Otra vez dígalo con ganas, celoso. No todos los celos son malos. Hay algunos celos que están motivados por las pasiones desordenadas, pero hay un celo correcto delante de la presencia del Señor que nos hace mantener los principios, que nos hace mantener la pasión, que nos hace mantener la entrega. Y ese es el celo que debemos de tener en nuestro corazón, sobre todo por las cosas del Señor. Si la primera generación no tiene celo por las cosas del Señor, va a permitir entonces que se desvíe. No olvide entonces, Abraham se está estableciendo allí en unos lugares que no existen como tales todavía. Betel no se llamaba Betel, Betel se llamaba Luz. Así se llamaba el lugar. Fue cambiado a Betel. La semana pasada les dije que era Betel. ¿Qué es Betel? Casa de Dios, dígalo fuerte. Usted necesita Betel. Usted necesita estar en la casa de Dios. De repente nosotros hemos hecho tanto énfasis en la libertad que tenemos en Cristo, de la universalidad del cuerpo de Cristo, que entonces ya no vemos estar en la casa de Dios como una cosa de prioridad en el corazón, como una cosa de prioridad en la vida. Y tenemos que aprender eso. Es importante estar en Betel. Es importante estar en la casa de Dios. Y es importante tener pasión en la alabanza y la adoración cuando se está en Betel, en la casa de Dios. El otro es Peniel. ¿Qué significa Peniel? Ya sacaron las notas, ya los vi, para no reprobar el examen, ¿verdad? Rostro de Dios. No puedes ir al rostro de Dios si no pasas por la casa de Dios. Primero tienes que estar en la casa de Dios para poder ver el rostro de Dios. No vas a llegar directamente a Peniel, tienes que pasar primero por Betel. Es importante entender eso. Jai es un sinónimo de derrota. Pero mire, ¿dónde estaba Jai? ¿Dónde estaba Jai? ¿A dónde estaba? Al oriente, ahí está en la Biblia. No estén adivinando, hombre, abran la Biblia. Ahí dice. ¿A dónde estaba? Al oriente. Eso es algo importante. Cuando Abraham, la primera generación, sale y se establece ahí, viene para establecer el primer altar. Les voy a dar el nombre del primer altar. Este es el altar de la invocación. El primer altar. Vamos a hablar de 3 altares esta mañana. El primer altar es el altar de la invocación. Abraham establece el altar de la invocación, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. La palabra del Señor dice que el Señor ha alejado nuestros pecados como el oriente está lejos del occidente. Y si ustedes empiezan a analizar la palabra, siempre Dios dice eso. Siempre pone al oriente. Siempre pone al oriente como el lugar donde los pecados se quedan. Analice la palabra.
Cheque la palabra. Y siempre va a decir, allá en el oriente, allá en el oriente, allá en el oriente. Por eso Jai estaba al oriente. Ahora Jai representa derrota. Jai representó la derrota más amarga que Israel pudo haber tenido. Y la razón de la derrota que Israel tuvo en esa ciudad de Jai es porque ellos entraron a la tierra prometida y conquistaron Jericó. Y Jericó fue conquistada de una manera sobrenatural. Ellos no tuvieron que meter la mano, porque Dios quería mostrarle que Dios pelea por los suyos. Dios pelea por los suyos, aleluya. Y ellos solamente tuvieron que rodear la ciudad y gritar. Esa fue la estrategia que Dios le dio a Josué para que conquistara Jericó. Pero no es una estrategia para todas las cosas que usted quiere, ¿ok? De repente alguien dice, yo quiero un carro nuevo, yo quiero un Mercedes-Benz nuevo, y entonces se encuentra un Mercedes-Benz en la calle y le empieza a dar 7 vueltas. Lo único que va a pasar es que ese Mercedes se va a caer, pero usted no lo va a tener. El otro quiere una casa y entonces vio una casa bonita y le empieza a dar 7 vueltas. Cuidado, le van a cobrar la casa se va a caer. Esa estrategia es particular. Usted tiene que entender, para cada guerra Dios tiene una estrategia. Y entonces usted, igual que Josué, tiene que estar atento a ver qué es lo que Dios le está diciendo. Ellos miraron entonces, entraron y conquistaron la ciudad de Jericó de una manera sobrenatural con la intervención divina, y mandó espías para ver a Jai, y Jai dijeron, son unos poquitos, mira, si mandas unos 3,000, con eso nos los echamos. Pues dale pues, cáiganle, vayan. Y dice la palabra, oiga bien, que murieron 36. No es que les mataron miles, pero tenga cuidado. En las batallas de los hijos de Dios no debe caer ninguno. No solamente las batallas bíblicas. Por favor, si le gusta leer historia, léase la historia de Israel. Y cheque, por ejemplo, 1967, si no mal recuerdo, la Guerra de los 6 días. Más o menos la proporción de la Guerra de los 6 días en el Israel natural era 200-1. 200 enemigos por cada israelita que estaba peleando. Estoy hablando en lo natural. Y cheque cuántos cayeron del enemigo y cheque cuántos cayeron del pueblo de Israel. Normalmente no debe caer ninguno. Y ahora ellos habían caído 36, pero esos 36 representaba una derrota, una cuestión de desánimo. ¿Y cuál fue la razón? La razón fue que una persona llamada Acán, en desobediencia y en rebeldía, había tomado del anatema de Jericó. Les dijeron, no se traigan nada, todo debe de ser destruido. No quiero semilla del reino de las tinieblas sembrado en su territorio. ¿Escucharon eso? Y Acán agarró y escondió debajo de su tienda, y por esa causa el pueblo de Israel tuvo una derrota. Por eso Acán es un lugar que significa derrota, y esa derrota viene por causa de que Acán desobedeció al Señor y pecó contra Dios. Como está lejos el oriente del occidente, alejó el Señor de nosotros nuestras rebeliones. Otra vez, lejos. La primera generación tiene que dejar el pecado lejos, hasta el oriente. ¿Me escucharon? Primera generación tiene que dejar lejos, al oriente. Abraham llega ahí y edifica un altar, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Este altar lo levantó Abraham, pero el resultado de escúchelo bien, pero el resultado de este altar lo cosechó Jacob.
¿Para quién sembramos? Entonces significa que la primera generación tiene que ser una generación desprovista de egoísmo y tiene que ser una generación visionaria para ver más allá de lo que sus ojos ven. Puede ser, bueno, yo alabo al Señor, tengo 55 años y mi nieto ya tiene 1 año, significa entonces que ya pude ver mi generación y no estoy tan viejo, un poquito deterioradón, pero todavía aguanto un poco. Pero ya pude verlo, gloria al Señor. ¿Cuánto me tardé realmente entre empezar el camino del Señor? Tengo 39 años de cristiano y ya aclaré esta mañana de convertido a Cristo, no de saber la Biblia, no de haber ido a la iglesia, no de haber estado en una escuela dominical, sino de convertido a Cristo. Yo fui convertido a Cristo hace 39 años aproximadamente. Y he esperado 39 años para ver una generación, la tercera generación que se levanta. ¿Me escucharon? 39 años. Entonces tenemos que ser visionarios. Tenemos que ser visionarios para ver por los demás. Por lo tanto, tenemos que tener nuestro corazón bien claro, desprovisto de todo egoísmo, para pensar, yo quiero bendición, yo me convierto, pero yo quiero cosechar. No estoy tan contento si mi nieto va a cosechar, que mi nieto trabaje por su propia bendición. No, señores, estamos hablando de cosas espirituales. Soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y solamente aquellos que tengan esa actitud mirarán el reino de Dios establecerse verdaderamente en su familia. Pero aquí Abraham levanta un altar y Jacob es el que lo cosecha. Si hoy levantas el altar de la invocación en tu vida, realmente no importa que estés entre Betel y Jai, tú serás cambiado y tu simiente se encontrará algún día en ese mismo lugar donde estás levantando el altar, teniendo las victorias más poderosas de Dios en su vida. Y yo digo amén para mi nieto Mateo. Yo digo que él va a tener las victorias más poderosas. Yo declaro por la fe que lo que yo he visto, y vaya que he visto cosas en el reino de Dios, vaya que he visto el poder de Dios, pero mi nieto va a ver una nueva dimensión del poder de Dios. Y tus nietos mirarán la gloria de Jehová de los ejércitos. Segundo altar. El segundo altar es el altar de la unción. El altar de la unción. Génesis capítulo 13, versículo 18. A Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Hay un detalle en este pasaje. Ahora estamos en el capítulo 13, y cuando nos tocó el capítulo 13 tuvimos el cuidado de leer prácticamente todo el capítulo 13. Espero que lo tengan fresco. Y si no se acordaban de lo que la semana pasada vimos, ¿cómo voy a estar esperando que se acuerden del capítulo 13 ustedes, hombre? Anótelo y léalo, por favor. ¿Ok? Anótenlo y lean todo el capítulo 13 de Génesis en la semana. Que ahí hay un detalle. El detalle es que después que Lot se apartó, ya se va a acordar un poquito, ¿verdad? Acuérdese que Lot se fue a las llanuras, él se fue por la vista de sus ojos. Allá estaban los ríos, allá estaba el área verde, allá estaban los campos que parecían fértiles, acá está el desierto, acá están las montañas, parece que son las montañas secas, y a Abraham le da a escoger a Lot. Lot se va al área verde, pero Abraham dice, yo me voy con la bendición de Jehová. ¿Cuántos se van con la bendición de Jehová? Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Aleluya.
Eso dice la palabra. La palabra dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Qué bendición quieres? ¿Quieres la bendición de tu amigo? ¿Quieres la bendición de tu jefe? ¿Quieres la bendición del mundo? ¿O quieres la bendición de Jehová? Para tener la bendición de Jehová algunas veces tienes que irte hacia las montañas. Ese es el detalle, escúchalo bien. El detalle es ese, el detalle es que Abraham se va a las montañas. Y cuando tú estás en las montañas, que corresponde precisamente a esa generación que tiene que subir más alto, que tiene que ir más arriba, que corresponde a una segunda generación, porque estamos hablando de las generaciones que tienen que confirmar, las generaciones que tienen que afirmar, las generaciones que tienen que darle solidez al asunto. Abraham se fue a las montañas. Mire, Lot se fue allá abajo, allá estaba, en lo plano. Pero cuando tú subes a la montaña, tú puedes ver más que otros. Dios quiere que tú subas a su presencia y que vayas a la presencia del Señor, porque cuando estés en la presencia del Señor, tu vida entonces va a entrar en un nuevo nivel. Vas a poder empezar a mirar lo que otros no ven. Y no es extraño, de repente nosotros estamos acá en el Espíritu y alguien está en el Espíritu, está fluyendo en el Espíritu, y cuando está fluyendo en el Espíritu se acerca con otro, él dice: oye, la gloria del Señor ha estado aquí, y el otro dice: chispas, ¿de cuál fumó este? Y está a punto de voltearse y decirle: oye, deja de fumar esa porquería, ¿no? Porque no le pueden entender. No le puede entender, porque tiene que subir más alto. El que está allá arriba, como Abraham, que subió allá para hacer un altar, entonces ese altar se convierte en un altar de unción. Cuando tú subes a la presencia de Dios, entonces la unción del Señor. ¿Qué es la unción? ¿Qué es la unción en realidad? La palabra unción no tiene un gran significado, solamente significa derramar aceite. Es todo lo que significa la palabra, derramar aceite. Pero en realidad la unción abre la puerta a lo sobrenatural en la vida. Yo estoy bien picado con esa onda de las lenguas ahora, de verdad. Y lo estoy practicando. Si ustedes no quieren obedecer la voz profética, ese es su problema. Pero el Señor me recordó hace 2 semanas una porción de la Escritura. Confía en Jehová y vas a ser salvo. Confía en Jehová y vas a ser salvo. Escucha a sus profetas y vas a ser prosperado. Eso dice la palabra. Y para ser prosperado, entonces yo tengo que obedecer la voz profética, y tengo que discernir la voz profética, y tengo que caminar en la voz profética. Y la voz profética nos dijo: no ahoguen el Espíritu, manténgase en el fluir del Espíritu Santo, procuren tomar tiempo para hablar en lenguas en su alabanza, en su oración particular. Dejen que lo que la Escritura les enseñó sea una realidad, porque el que habla en lenguas no le habla a los hombres, sino le habla a Dios. Primera carta de Corintios, capítulo 14. Léanlo todo. Ahí está la palabra. Dice que el que habla en lenguas habla misterios. Dice el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, aunque no entienda una sola palabra. Aunque sabemos que hay un don de interpretación de lenguas, dejaremos que ese don fluya en su momento entre nosotros, y mientras viene y conocemos el mensaje en lenguas, nos edificaremos a nosotros mismos hablando en otras lenguas. El altar de la unción es lo que hizo aquí Abraham. Él levantó un segundo altar. Ya dijimos qué significa Mamre, ya dijimos qué significa Hebrón, ya dijimos qué significa Siquem, ya dijimos qué significa Harán,
ya tienen todos esos significados, ahora lo pueden aplicar correctamente ahí en la palabra y saber entonces que cuando se levanta un altar allá en las montañas, entonces la unción se empieza a mover de una manera sobrenatural. Tercer altar. Tercer altar. Este es el altar de la nueva dimensión. Y voy a tener que leerles Génesis capítulo 35, versículos del 1 al 15. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que está junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar. Llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, o su ama de llaves, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo, y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Para entrar en la nueva dimensión, tienes que tirar todo lo viejo. Me llama la atención una cosa: ¿por qué todavía tenían dioses extraños? Oigan, ya estamos en Jacob. Todavía parecería como normal si hubiera pasado en Abraham, pero ya estamos en Jacob. ¿Y sabe por qué algunas familias no han poseído finalmente la bendición de Dios y no han cumplido en sus vidas las promesas que Dios ha dado?
Porque hay dioses extraños en el corazón de muchos todavía. Porque todavía está Débora. ¿Sabe qué es Débora? ¿Sabe qué significa Débora? Una dependencia. Débora era el ama. Cuando dice que era su ama, no es que era su señora, es que era como su nana. Débora fue la nana de Raquel, la que la había cuidado desde niña. En otras palabras, Raquel todavía dependía de Débora. Y cuando llegan a este lugar y se levanta ese altar, el altar de la nueva dimensión, entonces tiene que ocurrir esto. Número uno, traigan todos los dioses extraños. Y cuando dice aquí la escritura, y dieron todos los dioses, significa que a lo mejor algunos de los hijos, a lo mejor algunos de los siervos, algunas de las criadas, a lo mejor Débora, a lo mejor la misma esposa, porque ya había ocurrido una vez. Ya había ocurrido una vez que llevaba a los dioses ahí metida debajo de las piernas, montada en el camello. Todavía hay dioses extraños y todavía hay dependencia. Hay muchos de ustedes que dependen de lo que otro hace para que puedan mantener su vida cristiana. Pero por eso no crece. Pero por eso, teniendo una palabra profética y un destino más alto para servir a Dios en otra dimensión, se quedan afuera. Se tiene que morir Débora. Qué detalles, ¿no? Parecen detalles tan insignificantes en la palabra, ¿no? O sea, ¿qué me importa que se murió su ama de llaves? No, está en un contexto, en el contexto de un altar de una nueva dimensión. Y a menos de que entregues los dioses ajenos, a menos de que cambies tus vestiduras, ¿ya lo notaron también? Vamos a entrar, dijo Jacob, vamos a entrar. Pero ahora aquí está un altar. Me habló el que me guardó, me habló aquel con el que hice pacto, me habló aquel que me hizo ver una escalera con ángeles que bajaban y subían. Él me habló y me dijo que entreguen los dioses, que se cambien las vestiduras, que se muera Débora. Somos la tercera generación, es lo que estaba diciendo Jacob. Ahora voy a leerlo otra vez. ¿Por qué es importante esto? Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Hasta entonces le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, tú también vas a ser cambiado ahorita. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente y ahora ahí te va mi bendición. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham, a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar de donde había hablado con él, y levantó allí un altar. Manos levantadas delante de la presencia del Señor. Es hora de que quiten los dioses ajenos que todavía tienen en su corazón. Es hora de cambiar los vestidos, quitar los vestidos viejos y poner los vestidos nuevos. Es hora
desde que Débora se muera, y que no haya una dependencia de otro para su relación con Dios. Ahora el altar de la nueva dimensión, donde finalmente se puede ver lo que Dios quiere hacer con nosotros, se cumpla cabalmente. En el nombre del Señor Jesucristo, rompo las ataduras ahora mismo en el nombre de Jesús, porque toda esta parte de la Escritura significa que tienes que deshacerte de todo lo que traiga atadura a tu vida, esclavitud, creencias y maldiciones generacionales. Por eso ahora mismo cancelo toda obra de tinieblas, rompo toda atadura. Vamos, cada quien empiece a romper, cancele toda maldición sobre su casa, cancele toda maldición, no acepte ninguna maldición más, no acepte que sus generaciones sigan atadas, no lo acepte. Por favor, tome autoridad ahora mismo, tome la autoridad de la nueva generación, de la tercera generación, de la generación que entra a esa dimensión gloriosa, de la presencia del Señor, esa generación que mira el establecimiento del reino. Te alabamos, oh Dios, te alabamos y bendecimos tu nombre, Padre. Aleluya. Quédense así por un momento, por favor. Yo quiero hablar a los que están aquí por primera vez, o a lo mejor han estado más veces aquí, pero no han entregado su vida a Cristo Jesús. Usted necesita entregarse a Jesucristo. Usted necesita pedir perdón a Dios por sus pecados. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para su redención, pero usted necesita dar el paso para encontrarse con el Señor. Por eso, si alguno no tiene a Cristo en su corazón, quiero invitarle para que en este momento entregue su vida al Señor, y voy a guiarle en una oración de fe. Haga esta oración después de mí y entréguese a Jesús. Señor Jesucristo, gracias por tu palabra. Reconozco mi pecado. Soy un pecador. Te necesito, Señor. Te abro mi corazón. Ven a mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ahora mismo te ruego que perdones mis pecados. Yo me arrepiento y te entrego mi vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Aleluya. Visión TV, señal que transforma. Se ha vestido en majestad, se ha vestido de poder, siempre altísimo, altísimo. Con su sangre lavó mi ser y en la cruz llevó mi dolor, puso su gozo en mí, altísimo. Se ha vestido en majestad, se ha vestido de poder, siempre altísimo, altísimo. Con su sangre lavó mi ser, y en la cruz llevó mi dolor, puso su gozo en mí, altísimo. Me hace danzar sobre los mares, gloriosa cruz consume mi ser, puedo confiar en ti, altísimo. Sobre los cielos, sobre la tierra, ser exaltado, siempre altísimo, altísimo. Todos
Puedes el poder de tu vida cambiar. Hoy a la puerta está tocando. Jesús te ama y por ti murió en la cruz. Es pan de vida en la verdad. Príncipe de paz. Es el camino y te dará poder para cambiar.